Bueno, Alberto Medina Villanueva, saludos desde Uruguay, desde Montevideo, ¿Qué saludos tal? así, Atlántico de por medio, hacia Sí, sí, Asturias, que viaje a Asturias, norte es español. correcto. Sí, Alberto, obviamente sos un tipo referente en medicina respiratoria, pediátrica, en Europa, también en Latinoamérica. Hemos coincidido en mil discusiones, debates, vinculados a nuestra especialidad y al cuidado de niños críticos, sobre todo manejo respiratorio, cuando tienen dificultad respiratoria. Pero hay una faceta que a mí, bueno, es desconocida de tu vida, que tiene que ver con el mundo, vos corregime y empezame a contar, con el mundo de las cavernas, por decir algo, co- como a correcto. grosso modo. Contame Sí. cuál es ese mundo de las cavernas del que yo empecé a hablar. Muy, muy bonito el término cavernas. Bueno, a nosotros nos gusta más hablar de cuevas, pues la caverna tiene un concepto que es un poquito diferente al de una cueva. Una caverna, al menos cuando hablas de buceo en cavernas, es que siempre vas a tener a la vista la salida, la luz de fuera, ¿no? Pero sin embargo, una cueva ya es que te metes mucho más adentro. Pero bueno, en definitiva, sí, yo empecé a hacer buceo en el mar y también posteriormente empecé con espeleología y buceo en cuevas. Esto ya hace pues más de 20 años, hace 24 años prácticamente que empezamos con esta historia. ¿Y vos empezaste por algo en particular? ¿Recordás algún motivo? Pues la razón por la cual empecé en el buceo fue muy curiosa. Bueno, curiosa, pues fue en mi viaje de novios. Mi mujer, fuimos a Cuba y mi mujer decidió pues regalarme un curso de buceo allí. Creo que fue uno de los errores más grandes que ha cometido en su vida porque desde que me metí debajo del agua no he vuelto a salir. Entonces, eh, ¿Te y arrepientes? fue sí, yo creo que sí, porque he estado bastante tiempo debajo del agua. Pero fue curioso porque aquella primera inmersión que hice en el bar, nada, eran 9 metros, nada, una cosa sencilla, es el open water. Pues cuando me bajé abajo, yo creo que tuve la sensación que tiene mucha gente, y es decir, pero ¿qué hago yo aquí con todo este agua encima de mí, alrededor? Y entonces yo salí disparado para arriba, cosa que no se debe hacer, aunque bueno, en tan poca profundidad tampoco pasa nada o no suele pasar nada. Y cuando me di cuenta de que podía llegar arriba sin problemas, dije, pues esto es así de sencillo, pues nada, pues volvemos a bajar. Y desde entonces me quedé debajo del agua. Luego ya fui O sea, nunca habías subiendo hecho buceo, nada con respecto a buceo. no, nada, más allá de Porque, ponernos unas gafas de buceo y estar en la playa viendo pececitos. Eso, más allá de eso, no. Y, y yo recuerdo que después de eso ya volví para España, empecé poco a poco con grupos de buceo de aquí, clubes de buceo, empecé a bucear y me hice instructor y soy instructor de buceo. Es decir, que yo profesionalmente me dedico al buceo y la medicina es un hobby. bueno, eso me Y dijiste la otra vez después, la preparando esta parte de charla, las cuevas. coordinándola. Tu mundo es el de las cuevas, no cavernas. El de las cuevas. Sí, esa es Ahora, no, sí, lo que te iba a eso decir es una cosa interesante. vos dijiste Cuba. A ver, para quienes tuvimos la suerte de ir a Cuba, Cuba, país Sí, tropical, mar Caribe, aguas tibias, sí. Buah, transparentes así, ¿no? Eso de que pones los lentes debajo del agua y ves hasta donde te alcance la vista, pececitos de colores, exactamente. arenas y mucho relax con un ron de por medio. Ahora, ¿cómo el salto a ir a una cueva e A la otra inmersión, parte. ¿no? Que no tiene mucho que ver. Sí, al lado, al lado oscuro, sí. Bueno, pues eso también tiene una anécdota y además está relacionada con nuestro mundo, porque es una anécdota que yo le tengo mucho cariño.
Porque, pues, estando trabajando en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Universitario Central de Asturias, una vez tuvimos un ingreso de una niña que tenía un mes y que tuvo una diarrea intratable, esto de la infancia. Pues esto fue un viernes, un jueves, recuerdo. Yo me voy para casa el fin de semana y cuando vuelvo el lunes, una cosa así, se había muerto la niña. Pues lo típico, imagínate, pues 5 kilos de niña que estaba teniendo unas deposiciones de 1,5 litros, una cosa brutal. Bueno, pues había muerto. Y al cabo de unos meses estaba yo en mi club de buceo aquí en una ciudad, en un pueblito que se llama Lastres, y estamos en una inmersión y estamos fuera en la lancha y después al final se acerca una persona y me dice, ¿tú eres Alberto y trabajas en la UCI? Y dice, pues sí. Y dice, mira, tú atendiste a mi hija y tengo que darte las gracias, no a ti, en concreto, sino a todo el equipo, a mis compañeros, a Corsino, a Andrés, a todos. Los nombró uno por uno porque nos habéis tratado fantástico, etcétera. Bueno, pues resulta que esta persona, que actualmente es uno de mis mejores amigos, es Jesús Manteca, y que era uno de los miembros de Al Filo de lo Imposible. Al Filo de lo Imposible no, igual no lo conocéis, pero es un programa muy famoso aquí en España. Era muy famoso porque se dedicaba a hacer de la televisión española, cuando aquí solamente había una o dos televisiones nada más, las públicas, y, y se dedicaba a hacer unos programas muy bonitos de aventura, pues de himalayismo, de pasar el Ártico con triéneos, y una de las partes que tenían era de buceo en cuevas, y uno de los especialistas era Jesús Manteca, Teca para mí y para los amigos, y otros pues era Javier Luis Arreta, por ejemplo, que ahora mismo está trabajando en Chile, y otra gente. Entonces, pues me cogieron bajo el ala y me adoptaron y me empezaron a enseñar a no solamente meterme debajo del agua en cuevas, sino a meterme dentro de la cueva en general. Es rara la evolución de alguien de espeleobuceo, es porque alguien que viene del mundo de la espeleología y luego se pasa a bucear, porque la espeleología al final lo único que, o el afán que tiene es un afán de exploración, ¿no? De ir a buscar qué hay detrás de una entrada a una cueva. Y lo que pasa es que la mayor parte de las veces esto lo que ocurre es que llegas en la cueva y llegas a un agujero en la que hay agua, y entonces al haber agua dices, ¿y ahora qué hacemos? Pues no te queda más remedio que ponerte la escafandra, ponerte las botellas y pasar ese agujero a ver lo que hay ahí detrás de eso. Pero es raro que normalmente la gente empieza a bucear en cuevas porque viene el mundo de la espeleo, no como yo, que vengo del mundo del mar y me he adaptado al mundo de las cuevas y de la espeleobuceo. O sea que vos tenés ese primer encanto por el mundo de lo acuático, Sí. volvés a España, que obviamente no es el mar Caribe, te vas al mar, No, ¿no? Asturias, al mar sí, asturiano, que es un poquito más sí, frío que el Caribe, y de ahí, y una experiencia ahí de buceo ahí, ahí vas a las cavernas, perdón, a las cuevas, sí, a hacer espeleología. sí. Explicarle a alguien que no tiene idea de espeleología qué es, ahí tiraste alguna pista, ¿no? Sí, bueno, pues hay muchas formas de entender la espeleología, ¿no? Pues hay cuevas que son, podríamos decir, turísticas, que están preparadas para que gente sin ningún tipo de preparación puedan entrar. Muchas veces, incluso algunas aquí hay en Asturias, bueno, que sepas que Asturias y Cantabria, que es la región que está aquí pegada a nosotros, los llaman el Himalaya subterráneo, es decir, que hay un montón, probablemente es la zona del mundo con mayor concentración de -1000, lo mismo que en el Himalaya hay más 4000, más 8000, más lo que sea. Pues aquí hay una concentración de cuevas, es una zona muy kárstica, muy zona de caliza, y que eso lleva a que haya mucho, mucho que explorar debajo, ¿no? Entonces aquí O hay sea, más bastantes 1000 metros, cuevas -1000, sí, menos 1000. -1000 y sí, para abajo. Entonces, eh, aquí hay algunas cuevas que son turísticas y que, bueno, que
que incluso el suelo está preparado pues con maderas para que la gente pueda entrar y visitar y ver, porque hay situaciones o zonas fantásticas, como aquí yo te digo que hay una cueva que se llama Cueva Huerta, que es turística, y que tú dentro de la sala que tienes dentro te cabría la Catedral de Oviedo. Entonces, esa inmensidad pues es llamativa, ¿no? Verla. Pero eso es una parte de la espeleología, que es visitar cuevas, ¿no? Pero hay otra parte de la espeleología, que es la que nos llama la atención, y es la es el último reducto de exploración prácticamente que queda en el mundo, ¿no? O sea, podríamos decir que la parte de la superficie de la Tierra, incluidos los polos, están más o menos que se encuentran explorados, ha llegado alguien hasta allí, pero luego la parte de lo que es la zona de la de lo que es debajo de la tierra realmente no está explorado o está explorado una mínima parte. Entonces, a nosotros en la motivación que nos lleva es a ver si podemos ver qué es lo que hay una vez que entras y al final estás generando conocimiento. ¿En qué sentido? El final de todo esto es intentar hacer una topografía subterránea, lo mismo que haces una guía de carreteras, haces una topografía subterránea y eso en Asturias, por ejemplo, en Cantabria, en otras partes de España, hay lo que se llaman parques naturales. Y entonces esa información es muy relevante y se la damos a los responsables del parque para que vayan lo mismo que haces la topografía exterior, la haces la topografía interior. Y en muchos casos con el objetivo de buscar cuál es el origen de las aguas subterráneas, porque son muy importantes al final, es un recurso súper importante y debajo del agua, debajo de la tierra tienes un montón de ríos que no conoces y que la idea es saber de dónde vienen y hacia dónde van, ¿no? Y si esos recursos en algún momento pueden ser útiles para explotar. O sea que mientras que está Elon Musk mirando a Marte y mucha gente mirando al Sí, espacio, ¿no? Ya hablando de alienígenas cada día, todo esto que está todo el mundo viendo, u- ustedes lo que hacen es explorar cosas que no están exploradas, tratar de encontrar esos sí, recovecos sí. y explorar Y, lugares que nunca... Pero vamos a hacer una pausa. Llévame a la primera vez, porque digo, yo estuve en alguna cueva muy mínima en algunos lugares del mundo, ahí hasta la entradita, algún charco de agua, pero nunca inmersión en un lugar así eh. que sabemos que son oscuros. ¿Cómo fue tu primer contacto con ese mundo submarino adentro de una cueva? O sea, ¿qué sentiste? Llévame a esa vez. ¿Vos recordás bien esa vez? Supongo que sí, porque venías del mar, Perfect, tenías, me imagino, ya un perfectamente. know-how de cómo utilizar el aparato, pero Sí, las reglas cambian. sí, sí, totalmente. Es una cosa que así aparentemente, o sea, a primera vista, cuando empiezas a hablar de esto con la gente, te dice, uff, eso es súper peligroso, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Menudo riesgo, bueno, tal. Yo te digo una cosa, y es que siempre lo decimos, lo más duro y lo más peligroso del espelebuceo es el camino de ida y vuelta a casa en el coche, Mm. porque tienes más probabilidades de tener un accidente en ese trayecto que dentro de la cueva si lo haces bien, como todo. Aquí, como te digo, pues en Asturias hay un montón es una zona que está muy próxima al mar y tienes las montañas y montañas altas, 2000 y cerca de 3000 y, y durante el verano esto se llena de turistas, como puede pasar supongo que en Chile o en otros sitios, ¿no? En Bolivia. Y tú lo que ves es que hay muchísima gente que comete imprudencias, y es que va a la montaña simplemente con unas zapatillas de deporte y sin la ropa apropiada, sin las cosas apropiadas. Esa persona está cometiendo errores que pueden ser mucho más graves que los que podamos, o las situaciones que podamos nosotros vivir. Claro, para hacer todo esto tienes que hacerlo con un equipo adecuado y con unas reglas adecuadas, ¿no? La primera vez que yo lo hice, evidentemente iba con gente muy experta en el tema, que me habían instruido perfectamente de las cosas que tenía que hacer. Siempre hay que decir una cosa, aunque en el buceo se habla de la pareja, del equipo del buddy,
En el espeleobuceo eso es un poco entre comillas, porque tú cuando entras a un agujero y dependiendo de cómo de ancho sea, al Vas final solo. tienes que exactamente, tienes que bucear solo, tú tienes que resolverte tus problemas. Y es un concepto un poquito diferente al que hacen algunas escuelas de buceo de mar, como son los de DIR, que llamamos Do It Right, que es una escuela muy de la zona de Florida, de América, ¿no? Bueno, pero yo recuerdo que la primera vez que buceé, nada, nos metimos a una cueva muy amplia, que es, seguro que vamos a hablar de esta, que es el Pozo Azul, que está en Burgos, en España. Es una, una surgencia muy famosa y que está en exploración todavía y que iremos este verano allí con un equipo internacional. Pues yo me acuerdo la primera vez que entramos, pero entramos 25 metros y la sensación es una O sea, sensación de 25 agobio, metros por el de agua, ¿no? largo. Sí, por debajo, sí. Nada, una piscina de estas Sí, sí. normales, 25 metros. Nada, o sea, no es nada. Y la sensación es de pensar, ¿qué hago aquí? ¿Qué necesidad tengo yo de ¿Qué estar aquí? necesidad de meterme acá? Claro. Exacto. Entonces, date la vuelta y nada, pues, y una vez que superas, que vas teniendo más experiencia, luego disfrutas un montón. Ves las situaciones, el paisaje, y el paisaje es un paisaje lunar. Es un paisaje de la misma sensación que yo creo que puede tener alguien eh, en paracaídas, ¿no? Volando, pero en este caso volando en una zona que además, como la cueva sea limpia y clara, es prácticamente como agua de Ginebra y tú ves que estás volando en una estructura, en un agujero de gusano o en una zona donde hay estalagmitas, estalactitas, etc. Es una sensación que es fuera de lo normal. Con luz. Tenés que ir con faroles. O sea, no Claro, sé si le dicen claro, faroles. claro, claro, O claro. sea, Sí, lámparas, oscuridad, oscuridad bueno, total y ahí sí. para abajo. Exacto, exacto. Eso es muy importante dentro de lo que es el buceo técnico en general. O sea, el buceo técnico, que yo también lo practico en diferentes situaciones, es hacer un buceo un poquito fuera de lo recreativo, ¿no? O bien por profundidad, porque tengas que hacer paradas de descompresión, o bien porque tienes techo físico, que es la cueva, o techo o bajo hielo, que también lo he hecho, y no lo vuelvo a hacer más porque pasé mucho frío y no lo quiero volver a Oh, hacer más, pero o bien un techo virtual, que llamamos, que es el techo de la descompresión, que cuando bajas a una determinada profundidad y estás de un determinado tiempo, necesitas hacer unas paradas obligadas para ir claro. eliminando el nitrógeno, que esa es la parte fisiológica y súper bonita. Que si quieres un día hablamos de lo que he aprendido para el aparato Sí, respiratorio desde el sí. mundo del Me buceo. imagino que algo te iría en la cabeza y dice, ah, mira, pero pará, Algo vos, queda. Sí. ese momento que estabas abajo, esos 25 metros, la primera reacción física, después de decir, ¿qué hago yo acá? Es girar así y decir, me vuelvo. ¿Podías hacer eso? Eh, Porque, sí, claro que lo puedes hacer. Eso es para eso vas en un entorno controlado. Va, claro que lo puedes hacer y de hecho entras y dices, no, yo me salgo para afuera y vuelves a estar fuera y cuando ves, pues fue como más o menos la primera vez que buceé allí en Cuba. Cuando ves que aquello se puede controlar, dices, pues vuelves vuelvo. a entrar y Claro. un poquito más y bueno, respecto al equipo de buceo, pues en el equipo de buceo, tanto en este buceo como en el buceo técnico, yo creo que es muy importante una cosa que no se tiene muy en cuenta en el buceo recreativo, que es siempre llevamos duplicidad de todo. Llevamos dobles tanques, dobles reguladores, doble de luz, siempre hacemos Es, una regla. Sí, todo, dobles máscaras de buceo, tienes que llevar dos elementos de corte por si te quedas enganchado o lo que sea. Todo esto es siempre doble. Y en el... pará ahí. Porque yo te explico, la mayoría de la gente vivimos afuera del agua, primero. Y los que entramos al agua, entramos ahí, en la superficie. ¿Cómo es eso de que te enganchas? O Sí, sea, claro, porque cueva, por supuesto, te enganchas. ya sí, esto es interesante. Nosotros, cuando entramos en una cueva, siempre
tenemos que poner una línea que se llama la línea de vida o la línea de Ariadna. Y es un hilo que nosotros amarramos fuera de la cueva, en la entrada, donde sabemos que ya salimos, y después ese hilo lo vamos llevando por toda la cueva. Vamos haciendo a cada cierto tiempo, vamos haciendo el nudo de ese hilo para que no tiremos y se pueda romper, pues eso es lo que le llamamos fraccionamientos. Y entonces vamos tendiendo ese hilo, y en exploración lo que llevas es un carrete muy grande, con muchos metros de cuerda, y entonces vas echando ese hilo hasta que ves que ya no te queda gas suficiente para seguir explorando y te das la vuelta, o bien ya que no encuentras que en continuación, que llegas a un fondo de saco y ya no puedes seguir, o lo que sea, ¿no? Entonces, ese hilo es el que utilizamos nosotros para siempre volver, porque puede pasar, no siempre Que está el te agua con el hilo en la cristalina. mano así. Opa. Siempre el hilo en la mano, siempre el hilo en la mano. Entonces, tú ese hilo te va a sacar, sabes que ese hilo te va a sacar hacia afuera. Y, y imagínate que puedes en un momento dado, pues, tener la mala fortuna o la suerte de enroscarte con ese hilo o lo que sea, o con otro hilo que esté puesto, o con cualquier cosa que pueda estar, como por ejemplo, pues, imagínate en el mar que te enredas en una red, pues tienes que llevar un elemento cortante para soltarte de la red, ¿no? En las cuevas es más difícil, pero puede ocurrir, claro. Ahora, vos vas, primero, supongo que está yendo un poco más de 25 metros. Tirame Sí. cuánto metraje o kilómetros, no sé, por decir algo, que ha sido desde la entrada a la cueva. Sí, bueno, normalmente aquí en Asturias las cuevas son muy cortitas, los sifones son muy cortitos, o sea, porque son sifones que puedan ser de 20, 50, 100 metros máximo, eh, pero que después vuelven a salir a otra galería, o ya se acaba la cueva o lo que sea. Entonces, muchas veces lo que pasa es que tenemos que enlazar muchos sifones todavía. En alguna de las cuevas que estamos aquí, que vamos a hacer un documental, pues estamos hablando de que igual tienes 7, 8 sifones que pasar. Caminas un poquito por Sifones le la parte llamás a, aérea y después entraste a agua, no sé, 50 metros y tenés una salida con y aire. vuelves. Correcto, eso es un sifón. Bueno, pues eso aquí en Asturias suele ser así, pero por ejemplo, en la zona de lo que yo he dicho de Florida, o la zona de México, en la zona de Yucatán, todo eso son cenotes que pueden tener unas tensiones enormes de distancia, y suelen ser muy amplios y de agua muy clara, ¿no? Entonces ahí es otra forma de explorar que la que tenemos en Asturias. Yo lo máximo que he estado debajo del agua, la distancia máxima, han sido 750 metros de distancia, que son bastantes. 750 metros. Sí, Yo creo que caminando me sí. canso. Bueno, y esto es en el Pozo Azul, en Burgos, en el norte de Burgos. Eso, hay una surgencia donde sale un río subterráneo que es enorme, que ahora, a día de hoy, tiene 15 kilómetros, aproximadamente 15 kilómetros explorados. No todos debajo del agua, pero el primer sifón tiene 750 metros, hay una galería de 300 metros aérea, y después hay un segundo sifón que son de 5 kilómetros y baja a 70 de profundidad. Las personas que lo están explorando, nosotros estamos dentro de un equipo internacional, tanto a gente de Asturias como de Cataluña, de Madrid, de varios sitios de España. Hay un equipo internacional que está liderado por Jason Mallison, de Inglaterra, que seguramente te suene por el rescate de Los niños en los Tailandia. 13 de los niños en Tailandia. Jason Mallison es muy amigo mío y todavía estuvimos el verano pasado buceando en León. Pero aparte de él, pues está John Volanten, está Rick Stanton, está Chris Jewell. Todos ellos estuvieron implicados dentro del rescate de Tailandia, y ellos suelen venir, sobre todo Jason, lleva muchos años viniendo a España a explorar cuevas. Hay una larga tradición de exploración de cuevas, no solamente secas, sino también de espeleobuceo, británica en el norte de España, en Asturias, Cantabria. El Cave Diving Group es un grupo histórico formado, que se creó en los años 30 del siglo pasado, de donde se empezó, es la cuna de la espeleología mundial y de espeleobuceo particular.
y tienen ese council, ese tiene muchos objetivos, entre ellos los de venir aquí al norte de España a hacer exploración y todos los años vienen aquí y otros equipos, por ejemplo, de la Universidad de Oxford, es muy clásico que venga aquí al norte de España a hacer exploraciones. O sea que justo Sí, sí, estabas viviendo como la cuna o el lugar muy propicio para hacer eso que estás haciendo hoy. correctamente, así es. ¿Y vos sabías antes que hacían eso los asturianos? No tenía ni idea, no tenía ni idea. O Que al lado sea, tu vecino, algún vecino, aquí, se metía no, abajo no, de las no. cuevas. No tenía ni idea. Bueno, siempre sí, ves, desde pequeño, pues a lo mejor en el pueblo donde vives hay una pequeñita cueva, caverna, como comentaste antes, en la que te metes un poco sin luz ni nada, una linterna de mano y ya está, pero más allá de eso, nada. O sea, ahora mismo la visión que tengo es otra, diferente, porque dentro de lo que es la exploración de cuevas, la parte más pequeña es la del buceo. O sea, es mucho más grande todo lo que es la exploración de la cueva aérea, que puede llevar consigo o bien caminar o bien hacer rápeles de cuerdas, de manejo en cuerdas de tanto de vías de escalada como descenso de algún pozo y después a lo mejor te encuentras agua que hay que bucear. Eso es lo que yo he descubierto en los últimos 20 años, más o O menos. sea, buceo, 700 metros, 1 kilómetro, llegás a un sifón, salís, capaz que tenés que hacer una escalada, meterte en A veces sí, otro, claro, otra inmersión. El claro. asunto es, Sí, sí, pará, porque vos lo decís con una tranquilidad bárbara y yo vi el documental que hicieron, estuvo en Netflix, que sí, podemos hablar si querés, porque supongo que en el sí, ámbito tuyo del buceo sí, habrá sido tú un fenómeno y además tiene mucho que ver con pediatría, mucho que ver con sí. medicina respiratoria, obviamente. El asunto es, ¿cómo manejás el tema del miedo, Alberto? O sea, vos me decís, vamos con una cuerdita, claro, pero la cuerdita, de una Yo creo cuerdita y que, capaz que van en fila, no sé cómo van, tres, cuatro, van en yo creo que grupos. normalmente no vamos muchas personas, porque lo que he dicho, cuando vas en exploración vas una persona. Una de las, cuando estás en exploración, cuando vas extendiendo hilo, el ir una persona y luego otra detrás es un error. Es un error básicamente porque tú, si tienes algún problema y te tienes que dar la No podés vuelta, para pues a lo atrás, mejor claro. ya el agua puede estar muy turbia y te puedes encontrar con la persona que viene, ¿no? Entonces eso no solemos hacerlo así. Solemos ir una persona, la que explora, y Cuando después ya, decís una vez que a lo exploración mejor ya es, se ha te estás pasado, metiendo en un lugar que no sabes que hay que hay abajo. seguro, que hay seguro que nadie ha estado nunca. Básicamente Ah, porque si hubiese habido alguien ahí, habría un hilo puesto. Eso es seguro. claro, claro. Entonces, mm, luego una vez que ya, a lo mejor ya lo has explorado la primera vez, has pasado el sifón y ya vas al otro lado, pues ya pues dices, bueno, vamos a volver otro día. Y entonces, cuando volvemos otro día, a lo mejor ya vamos dos o tres personas. Depende de dónde estemos, porque claro, es una de las cosas también que tenemos que aprender del ámbito de la medicina, de lo que es el ámbito de la espeleología. Es que la espeleología no se entiende como algo aislado de una persona consigo mismo, sino que es un equipo. O sea, que a lo mejor para poder bucear una persona en un determinado sifón que está en una cueva a 2 kilómetros de la entrada, después de haber pasado varios pozos, lo que sea, pues necesitas un equipo de 10 personas para llevar el equipo de buceo de una sola, porque eso pesa y la cueva no es como andar por una calle de Santiago de Chile Sí, sí, o sí. de Buenos Aires. Sí, 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 sí. Entonces, tú necesitas un montón de gente para llevar un montón de equipo para poder una o dos personas bucear. Eso es deberte al equipo y tener que agradecerle al equipo lo que vas a poder hacer tú. Una labor de equipo y además que es tan importante el que explora como el que hace los bocadillos para poder ir a explorar. Y de hecho, si te fijas, es una cosa muy interesante del espeleobuceo y del espeleobuceo británico y del Cave Diving Group. Todos los años hacen un reporte, un resumen de todas las exploraciones que han hecho y tú ves a los informes y ves al final
cómo a lo mejor Jason, que es el espeluznador más importante del mundo en este momento, pone nombre por nombre todas aquellas Todos personas los que que han lo estado ayudaron. cada día en cada una de las exploraciones. Eso es muy, muy agradecer, sí. ¿Y cómo se siente, o capaz que la primera vez que te pasó eso, estabas haciendo una exploración y llegás a un lugar que estás buceando, que ya sabes que nunca hubo nadie antes, o ni que hablar si llegás a un sifón, si te pasó, Sí. de que decís, esta tierra, obviamente en la antigüedad nunca la ocupó nadie, a menos que haya sido No. el río subterráneo nuevo, pero lo más seguro que no. ¿Qué se siente? O digo, Yo la verdad es que sientes poco porque en realidad lo que, ni lo que cagazo. tienes es... Yo me cagaría, digo, acá, No, ¿qué hago yo? ¿Qué hice acá? no, la primera, la primera cosa que tienes, que piensas es si el aire que estás respirando es respirable. Ese es Ajá, el primer punto. claro, De tal forma que tienes que estar con mucho cuidado. No, no es la primera vez. Hay, me parece que descritos al menos 2 o 3 casos en el mundo de buceadores que se han muerto porque cuando entraron al sifón, a la otra parte del sifón, el aire que estaba era de una zona pues con algún gas claro. tóxico, que, pues, de sulfuro, de lo que sea, y se ha muerto. De hecho, una muy amiga mía se murió en Cádiz por esta razón, ¿no? Pero bueno, eso es estadísticamente muy infrecuente. Pero bueno, ¿Llevan lo primero que oxímetro haces es... y ven que FO2 hay en el No, ambiente? No, eso es una cosa compleja, porque el oxímetro no aguanta muy bien el meterlo debajo del agua, ni la presión. claro. Me Entonces, imaginaba, esa no es debe una... ser sencillo. No, pero hay posibilidades de hacer cosas similares, porque para eso contamos con botes estancos en los cuales podemos meter, pues a veces tenemos que meter taladros o con baterías, evidentemente, que el agua no les sienta muy bien a a la electrónica, y las necesitamos pasar al otro lado del sifón para poder hacer vías de escalada, lo que sea. O sea, hay posibilidades de hacer eso. Pero en general, lo que hacemos es un poquito, quitamos el regulador de la boca, intentamos respirar a ver si tenemos algún olor particular. Evidentemente sabemos que hay algunos gases que son Inodoro, sí. inodoros, con lo cual... y la verdad es que tampoco pensamos mucho más. Una vez que salimos, pues lo que habitualmente hacemos es quitarnos el equipo, porque si tenemos una parte que está aérea, lo que hacemos es mirar a ver qué es lo que está pasando, si eso se puede seguir caminando o tenemos otro sifón dentro de 10 o 15 o 50 metros. Es decir, tampoco... Luego a lo mejor cuando estamos en el bar hablando de las cosas y tomándonos la cerveza sí que pensamos, bueno, te das cuenta que es la primera vez que alguien puede haber estado aquí, pero normalmente no Pará, ¿se pasa toma una eso. cerveza en el sifón? Yo tomar una cerveza de sifón no la he tomado nunca Ahí te di una dentro del idea. sifón. Acá Sí, nadie se tomó una básicamente... cerveza, yo fui y me tomé una cerveza. No, no, eso ni tampoco champán, porque recuerdo lo que sí que me he tomado ha sido sopa caliente. Eso sí que lo he hecho. Porque a veces, ya te digo, cuando estamos en la exploración del Pozo Azul, recuerdo cuando estábamos esperando porque Jason Mallison volviese de una exploración. Yo no me acuerdo si había estado un día o 2 días dentro de la cueva después de haber pasado los 5 kilómetros de sifón del segundo sifón. Habíamos quedado en que a tal hora iba a aparecer, que evidentemente apareció porque eso más o menos lo teníamos controlado, y ya habíamos metido dentro de la galería aérea que teníamos que pasar del primer sifón a 750 metros, habíamos metido un hornillo, habíamos metido sopa y para preparar para, pues eso, hace frío y para poder un poco calentar, ¿no? Sí. O sea, incomodidades, sacando la gran incomodidad del miedo que obviamente la vas manejando, es el espacio, ¿no? La piedra, lo Mm. desconocido. Te metes en un lugar que no sabes si después marcha atrás no es fácil porque no es que te das vuelta y salís buceando para el otro lado. Frío, A veces sí, a oscuridad, veces no. turbidez del agua, Sí. ¿no? Sí, eso la mayor parte de las veces, y sobre todo aquí en las cuevas de Asturias, cuando entras el primero, el agua está clara. Cuando te das la vuelta a la salida, pues al cabo de 1 hora, 2 horas, después de haber hecho lo que tenías que hacer, no ves nada. Ves
la mano delante de ti. O sea, tienes Qué que hacer un acto necesidad, de yo estoy fe. pensando en eso, qué necesidad de hacer eso. O sea que ves las partículas del barro, de la arena, no sé, lo que sea, y el resplandor de tu foco, nada más. Completamente es eso, nada más. Y bueno, el hilo lo vas llevando en la mano y vas saliendo y ya está. Tienes que, pero una vez que ya te acostumbras a eso, es, la verdad es que es muy natural. Yo no me siento agobiado para nada en eso, en ese ambiente, para Pero nada. ¿dónde está el placer de eso? ¿Entendés? Yo me lo imagino, Uy, yo me meto en un tubo de metal y me da claustrofobia. ¿Viste cuando te quedás trancado cuando eras niño? Que ibas en el parque de, sí, no sé, sí. de juegos y te atrancaban y vos decís, sáquenme de acá. Y vos lo hacés como, Pues o sea, es lo que el más te placer, encanta. sí, sí, a día de hoy yo creo que, bueno, todas las actividades fuera, en el exterior, ya sea andar por la montaña, esquiar o andar en las cuevas, es lo que más me gusta. Y particularmente hacer espelebuceo es una de las cosas que más me gusta. ¿Y qué placer tienes? No lo sé. Ya te digo que para mí, yo sí me dicen que mañana vamos a bucear una cueva como estamos planeando ya en los próximos fines de semana, que es cuando aprovechamos, no tengo el problema de buscar el equipo. A lo mejor me da mucho más pereza si me dices que, bueno, pues vamos a Madrid a ver una obra de teatro. Pues eso sí que a lo mejor no me apetece nada. Sin Que embargo, es más hacer esto tranquilo, sí. además, que es más tranquilo. Pero, por ejemplo, ¿qué placer tiene alguien que se va al Himalaya? Ya no hablo a hacer el Everest, sino a hacer un trekking por allí, a estar pues pasando frío, pasando a lo mejor hambre, o sea, teniendo que caminar muchas horas. ¿Qué placer tienes? Pues no lo sé. O una persona que se dedica a decir, bueno, pues ahora voy a pasar el continente americano en moto, de arriba abajo, de abajo arriba. Pues no lo sé. Pues son Es retos que como dijo tenemos. Hillary, ¿no fue Hillary el primero que subió el Everest? Sí, Que dijeron, ¿por qué hizo eso? Tuvo frío, pasó horrible, la altura, hipoxemia. Bueno, la montaña está ahí. Imagino que para vos, bueno, la cueva está ahí, claro. para algo La cueva está. está ahí, ¿por qué no? Claro, y sinceramente es lo que te decía yo antes. Si hay alguna cosa en el mundo que ahora mismo está sin explorar, está bajo tierra. O sea, es muy difícil ahora que mismo que me digas, bueno, sí, puede haber una O en parte el de la fondo del mar, Amazonia que no en el no, océano, no, en el en océano el también. sí, también, debajo del agua, sí. Pero me dices, bueno, y en la tierra sí, pues a lo mejor mañana pues puede salir una noticia de que hay una nueva tribu que han encontrado ahí en la Amazonia, vale, sí, pero es un poco raro. O sea, sin embargo, yo estoy seguro de que van a empezar, pues en el futuro pues decir, va, pues se ha descubierto ahora pues esta cueva que tiene tantos kilómetros, esta red, 300 kilómetros que hay, existen ya de 300 kilómetros de cuevas conectadas o este pozo que baja a 1500 metros. Eso van a aparecer noticias constantemente en los próximos años, seguro, porque cada vez van apareciendo más. Y Alberto, Y ¿cómo? dependemos mucho sí, dependemos mucho de las evoluciones tecnológicas. Eso sí, sí que es interesante. Y muchas de esas evoluciones tecnológicas vienen del mundo de, pues eso, de la aviación o de de los astronautas, etcétera, ¿no? Pues, para poder moverte en distancias largas, como por ejemplo estaba hablando de esas cuevas tan largas, ¿Y el cuánto te Pozo lleva? Azul, Tírame cuánto tiempo te llega eh, a ser, no sé, 1 kilómetro por abajo. muy poco porque nosotros vamos con scooters, con torpedos, con aparatos que llevan Propulsores. propulsores subacuáticos, sí, esa sería la traducción adecuada. Llevan una hélice, llevan unas baterías y esas baterías te llevan. Entonces, bueno, pues como todo, eso todo cuesta dinero, ¿no? Y muchos, por ejemplo, de las exploraciones que se hacen, como la que te estoy hablando del Pozo Azul, que hace Jason y otra gente Ellos se hacen sus propios equipos, o sea, y invierten y muchísimo dinero que no tenemos patrocinadores, o sea, tú te vas con un equipo de buceo para poder hacer una exploración a ir a 5 kilómetros de la entrada, pues estamos hablando de que puede costar 60.000 euros, Uf, tranquilamente. todo el equipo. O cada uno. Todo el equipo, sí.
cada una de las personas va a tener ese dinero, va a tener que invertir Cada ese uno. dinero. Cada una de las personas que, claro, cada una de las personas que quiera llegar ahí, porque claro, o sea, nosotros no compartimos el equipo, salvo determinadas cosas que podamos, si no las estoy yo utilizando, las vas a utilizar tú, ¿no? Por ejemplo, los propulsores, que si yo no lo estoy utilizando, pues lo puedes utilizar tú, pero un propulsor Yo si para un día hacer voy algo... adelante, cosa de que todo el arrastre del pueblo, vas vos que sos el experto. Sí, Ahora, ¿cómo vivieron algo preparando esta charla? Me contaste cómo vivieron el evento mayor, que hasta un documental, el tema de los niños en sí, Tailandia, que recordando, pues vos corregime, porque primero fue hace poco, no recuerdo sí, ahora el año, pero creo que no hace más de 5 años. no, no hace Niños, más. Tailandia, jugando en su barrio, por decirlo de alguna manera, que siempre iban, bajaban, hacían un poquito de buceo, totalmente amateur, nada de scooter, nada Y se largó a llover como país tropical Tailandia y quedaron en uno de los sifones, corregime. Sí, Y tanto fue la exacto. lluvia que quedaron muchos sumergidos. Contame en el mundo de la espeleología y el espeleobuceo, porque fueron convocados, y vos conocés a los que fueron convocados. Contame Sí, cómo viviste esa experiencia que habrá sido, me imagino que fue tu tema sí. durante unas semanas. Sí, 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 sí. Eso lo vivimos en primera persona porque el equipo, hubo un equipo español que estuvimos en prealerta y que, bueno, te puedes imaginar. ¿Qué es lo que pasó? Pues esto es una red de cuevas pues, que son turísticas, que la gente puede acceder cuando no es el monzón, cuando no es la época de lluvias, tranquilamente. Y, ¿qué es lo que pasó? Que entraron ahí un profesor con los alumnos de una clase y pues empezó a llover. Ellos estarían dentro, no sabrían que estaba lloviendo fuera, empezó a crecer el nivel freático y pues se quedaron atrapados en una zona aérea. Claro, si son cuevas muy llanas, que no son muy verticales, pues puede encontrarte con que a lo mejor resulta que esas zonas que se han ido inundando, pues hacen 10 sifones que tienes que pasar, Claro. no es solamente uno. Entonces se dio la alerta mundial, intentaron en Tailandia los equipos locales, los SEAL de allí, intentaron hacer el rescate, pero ese rescate necesitaba gente experta, claramente. Gente que es. Y entonces se pusieron en contacto con la gente, pues yo creo que las personas ideales, porque eh, son los espeleobuceadores británicos del Cape Diving Group, y entre ellos eso, los que he nombrado. Son Jason Mallison, John Volanten, Rick Stanton y Chris Jewell. Y se fueron para allá, se fueron allí a evaluar la situación. Y claro, se encontraron con que todo el agua era turbia, eran muchos sifones que pasar. Ahora mismo no recuerdo el número concreto, pero eran bastantes sifones que Pero pasar. quedaron Y kilómetros además, claro, ¿no? Eran unos cuantos eran kilómetros. que. Sí, sí. O sea, y no Y sabían dónde bueno, estaban. No sabían no dónde estaban. sabían dónde está. No, no sabían dónde está. Yo creo que esto que ha pasado pasaría una vez entre un millón. Y gracias a que fueron los mejores, sin duda alguna. De Entonces se encontrarlos. encontraron, sí, los encontraron. Y el tema es que, claro, se dan cuenta de que son niños y que no tienen ni idea de buceo. Imagínate que eres tú, que estás allí, ¿y Yo, ahora sí. qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Y te doy un equipo de buceo y te pones a respirar y te vienes conmigo con visibilidad cero, yo te llevo arrastrando o cómo lo hacemos. No, no, Entonces, no. empie- El agobio que me puede dar, imagínate. exacto. Además, está Entonces, buenísimo la película que ahora miré, chequeé, creo que está en Disney, The Rescue, se llaman, de National Geographic, no sé, la filmación, digamos, y sí, la película. sí. Pero claro, el primer buceador que La estaba pe- a ciegas buscando a ver dónde estaba, abre así, ¿no? Sale del agua y ve todo el equipo de sí, fútbol, era un equipo de fútbol, creo, de los niños. claro, sí. Me imagino a los niños, además, ¿no? Ver a alguien Sí, como claro, claro. del espacio. Sí, exacto, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se plantean. Esto sería una ideal para plantearlo en una charla de un congreso.
¿qué es lo que haces tú? O sea, Podríamos ¿qué es serlo. lo que podemos hacer ¿Qué hacemos? para sacar a esta gente de aquí? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues la primera cuestión, lo primero que plantean es decir, bueno, esto es un tema de tiempo. Es el monzón, sabemos que el monzón dura tanto tiempo y que dentro de unos meses, 2, 3, 4 meses, el agua va a volver a su ser. Pues el primer planteamiento es, ya sabemos dónde están, pues les vamos metiendo comida, eh, y les vamos metiendo iluminación y que se queden allí los 2 o 3 meses que van por delante. Es una buena opción. Bueno, y El oxígeno. problema es que Oxígeno, supongo, también. esa, bueno, eso depende de las cuevas. En las cuevas, normalmente las cuevas kársticas aquí en Asturias tienen conexiones y es fácil que haya renovación de aire. Ah, O se sea, pero oxigena. claro, Perfecto. pero hay otras, como era este caso, en el que empezaron a notar, y con oxímetros, tal como dices, que empezaron a notar que estaba bajando la cantidad de oxígeno que había respirable. Entonces, claro, dijeron, "Puf, aquí hay que solucionar el problema ya, no podemos esperar 2 o 3 meses a que baje el nivel del agua". Entonces, claro, te planteas cómo sacamos a los niños de aquí. Solución, dormirlos. Y entonces, claro, te planteas que se plantean que hay que intentar buscar a alguien en el mundo que sea espeleobuceador y que Y además que tenga sepa anestesia. conocimientos de dormir niños. Claro. Carajo. Tampoco creo que haya mucha gente en el mundo con esas capacidades para ser capaz de Pero meterse había, a unos cuantos kilómetros. había. Sí, sí, había un anestesista australiano y entonces él fue el que fue allí y después de muchos debates, pues se decidió que tendrían que sedar a los niños, ponerles a decirle a los espeleólogos, a los espeleologizadores cómo tenían que hacer las inyecciones, que eran inyecciones intramusculares de ketamina, y, y para evitar el que se pudiesen ahogar, que perdiesen el regulador, claro, al estar medio dormidos, pues entonces utilizaron máscaras faciales totales, tipo a las que utilizamos en Tipo ventilación no CPAP. invasiva, pero de buceo. No te Exactamente, pregunté, exactamente, tipo no te CPAP. pregunté, que viene a cuento con esta anécdota. Uno, el oxígeno presurizado da un nivel de CPAP, o sea, el que vos utilizás en tu máscara, ¿o No, no? no, el Directamente, que hay, el sistema que nosotros utilizamos de buceo, que fue inventado por Jacques Cousteau, no, es un sistema que lo que haces es respirar el aire, perdón, a la presión a la cual está sometido a tu alrededor. Es decir, bien. podríamos decir normovárico respecto a lo que tú estás sufriendo. Si estás a 20 metros, estás sufriendo 3 atmósferas de presión y el regulador te da el aire a esa presión. Pero hay sistemas, que son los que tú estás comentando, que son sistemas muchas veces utilizados en buceo profesional, que son máscaras completas o los cascos. Te das cuenta, los cascos antiguos, los Ive Gorman, Sí, sí. de los buceadores, de los buceadores clásicos, esos sí que pueden dar una determinada presión positiva. Sí, es Mira. correcto. Pero entonces a los Entonces, niños tuvieron que darle, buscar la vuelta sí, de mascarillas encontrar una faciales. interfase. Mm. Sí, tuvieron que tener una máscara de buceo especial que cubriese toda la cara, boca, nariz, los sedaban, los ponían a bucear, los llevaban como si fuesen fardos, los pasaban a los sifones y tenían que volver a repetir la dosis hecho por los propios espeleólogos, no por el médico anestesista, que era un poco el que supervisaba, pero había nada más que uno para sacar a los 10 a los 13. Y, y entonces tenían que poner a mitad de camino, podríamos decir, una nueva dosis intramuscular para poder acabar sacando a los niños. O sea, era un Bueno, nivel yo creo que es anestésico que no favoreciera la apnea, obviamente, ¿no? Tenía que estar respirando. exactamente. Por eso se decantaron por el uso de ketamina. Aguante la ketamina. Adoro la ketamina. Exacto. Y ahora más, Yo, después de eso, más todavía. yo, yo también. Y da igual luego que estuviese alucinando un poco. Sí, sí, ¿qué Da me igual. importa? Que alucine. Capaz Sí. que se le hace hasta Nosotros, placentero eso. sí. Nosotros estuvimos en Prealerta, el equipo que estábamos aquí en España, y evidentemente contactaron conmigo, porque, claro, Pediatra, dijeron, gente vamos a con, llamar al pediatra. claro, pediatra, intensivista, buceador, espeleobuceador, pues no creo que haya muchos en el mundo. Entonces, lo que pasa que todo se hizo tan rápido, al final, aunque parezca que
que tardaron varios días, pero es que eso es en un rescate en cueva, eso es nada. O sea, entonces se hizo tan rápido que tampoco hubo necesidad de movilizar el equipo español para ir para allá. Pero había gente, estábamos siempre alerta, sí. Yo no me imagino, claro. O sea, te imagino en esa situación, pero además recuerdo del documental, había un lío bárbaro con, claro, estaban los SEALs, ¿no? Estaban las Fuerzas Sí, Armadas, era un fenómeno que se había hecho internacional, no podía pasar sí, nada, estaban los padres, obviamente, afuera desesperados, la incertidumbre primero de saber si estaban vivos, pero después la incertidumbre, la desesperación de que estaban vivos y además llovía, ¿no? Tuvieron que hacer sistemas sí, sí, sí. de Sí, sí, quitar de el agua de la bombeo de entrada de la agua, cueva. sí. Sí, sí. Sí, eso, sí, sí, eso es así como fue. Después, bueno, luego tenemos otra anécdota también Con graciosa Aragorn, relacionada con la... Sí, Aragorn, sí, el amigo sí, Aragorn, sí, hincha de San Lorenzo. exacto, exacto. Contala, Luego, contala. después de esto, sí, después de esto, pues vino la recreación de aquella historia, no por un documental, sino por una película, que es la de 13 vidas, 13 Lives. Y bueno, pues una de las personas que actuó en la película fue Viggo Mortensen. Y entonces Viggo hacía el papel de Rick Stanton y Viggo Mortensen pues estaba en contacto con Rick, Viggo se mete mucho en el papel, intenta recabar mucha información de cómo son las cosas, etcétera, ¿no? La película está muy bien hecha y tiene muchos detalles muy buenos, muy bien hechos de lo que es desde el punto de vista técnico de espeleobuceo. De hecho, yo estoy convencido de que muchos de los equipos que llevan los actores son los que llevaban los verdaderos protagonistas, que son John, Rick, etcétera. Y bueno, pues cuando estaban un poco preparando el papel, Rick les dijo que bueno, que tienes ahí en el norte de España, porque Vámonos, Viggo Pasturia. Mortensen sí, sí, vive en Madrid. Y entonces dijo, tienes ahí en el norte de España a gente que esto si quieres, son amigos míos y te vas un día, un fin de semana, los ves y te da un poquito de una visión de lo que es aquello, ¿no? Y nos pasamos un fin de semana aquí en un camping, es el camping Picos de Europa, en un pueblo que se llama Vin, aquí en el oriente de Asturias, es una pasada de camping y la gente de Ramón y toda la gente que lo lleva son excepcionales, nos trataron fenomenalmente bien y allí estuvimos primero pues enseñándole cómo era una cueva seca, cómo eran cuevas que estaban de la zona de allí, pues incluso cuevas que se utilizan para madurar el queso gamoneu, que es típico de la zona, o el queso cabrales, y después lo metimos a bucear. A hacer espelebuceo en una pequeña cueva que tenemos. Es un pequeño sifón que lo tenemos como sifón escuela donde vamos todos a aprender allí a practicar. O sea que lo entrenaron a Bueno, Aragorn. pues Tuviste la sí, sí. responsabilidad de estar cuidado del uno de los personajes principales del Señor de los Anillos. Y y, mil lo, y, y películas, lo amigo. hizo y lo hizo muy bien. La verdad es que una persona súper afable. Nos pasamos allí desde el viernes por la tarde, noche, hasta el domingo que se fue ya y nos pasamos allí conviviendo. La verdad es que fue muy, muy agradable, sobre todo eso. Ya no solamente la parte de las cuestiones técnicas que tenemos, sino la parte de las escenas que puedes disfrutar y hablar pues que te cuente cosas y que tú les cuentes cosas y con la gente del pueblo también. Bueno, fue muy, muy agradable. Alberto, al principio dijiste algo fuerte, ¿no? La dejé pasar porque, obviamente, ¿no? La anécdota de ese chiquito, niño o niña, no recuerdo, que falleció en tu hospital, bajo el cuidado de tu equipo, y que después ese padre ayuda a que vos entres en este mundo. Sí, sí, Este, ¿Dónde está la conexión? O sea, no hay muchas casualidades, hay casualidades. Vos, eso es como todo. decía al principio al presentarte, un tipo referente en medicina respiratoria que directamente necesita del oxígeno para hacer la actividad más linda, me parece que, o la que te parece más linda y que más te llena. ¿Dónde está el punto de Sí. contacto? ¿Lo ves hoy, 20 años después? Pues la verdad es que
si me pongo a pensar un poquito, realmente no sé cómo ha sido, cómo ha llegado a este punto, porque ha sido como una bola de nieve que cada vez creció más y desde una pequeña anécdota que es esa, de encontrarme con este padre en un día de buceo normal y corriente en el mar, hasta estar ahora que es, pues eso, prácticamente todos los fines de semana, una cosa u otra, pues salimos a hacer algo, o sea, o vamos a esquiar o vamos a hacer una cueva. Y ahora mismo estamos haciendo otra cosa que es también todavía, incluso para mí, más interesante que lo otro, y estamos colaborando con los equipos de arqueología no solamente del Museo Arqueológico aquí de Asturias, sino también en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, haciendo pues un poquito, ayudándoles pues en sistemas de seguridad para que ellos puedan hacer la exploración arqueológica de las cuevas, que son muy interesantes, ya no solamente de la época paleolítica, sino también ahora mismo concretamente de la época de la Edad del Hierro. Y todavía hace 2 semanas hemos estado en una cueva viendo precisamente y unos restos humanos, que eso habrá Uf, que probablemente ir a sacar, a te iba a preguntar recoger, justo eso. ¿Te ha porque esos son de pasado la de ir a un época. sifón o algo, una cueva y decir, ¿y esto? Y no era conocido. Digo, evidencia de que había No, cosas prehistóricas. no, después de bucear, no, solo en México. En México sí, que ya sabes que los cenotes pues era como el paso al otro mundo y allí hacían sacrificios y todo. Sí que en cenotes en México ves restos, calaveras, tal, pero aquí en Asturias no es el estar un resto humano detrás de un sifón. A día de hoy yo no lo he visto. No sé si lo encontraremos en un futuro, porque probablemente Sí, sí, o pinturas, porque ¿no? Rupestres, me tú te... imagino. Sí, de esas hay en Asturias. Yo no las he encontrado nunca en una cueva, pero sí que hemos encontrado eso, lo que te digo, restos de humanos, pero en cuevas secas. En cuevas secas. No te discuto que en el Deja futuro a lo una mejor lata de podamos... cerveza. La próxima que vayas, deja una lata de cerveza ahí. A ¿Quién ver te si está dice? bebida. Luego. Claro. Más a la siguiente. Sí, sí, no te digo que en un futuro a lo mejor nos entremos en un sifón y encontremos en unas pinturas. Eso pasa, solamente hay una cueva en el mundo, está en Francia, y ahora no recuerdo el nombre, pero es muy famosa porque la entrada de la cueva es por debajo del mar, por una entrada del mar. Y eso es porque el nivel del mar antiguamente estaba más bajo. O sea, a lo mejor resulta que aquí la costa asturiana pues estaba 2 o 3 kilómetros más lejos de lo que es la costa actual, con lo cual probablemente habría cuevas en esa zona que estuvieron ocupadas durante miles de años y al subir el nivel del mar, pues a lo mejor nos podemos encontrar que un día nos encontramos detrás de un sifón algunos restos históricos, ¿no? De pinturas o lo que sea. Última, para no robar más tu tiempo, o quedaría horas hablando, ¿no? Yo que no me animo, creo, ni a hacer 2 metros abajo el agua. No recuerdo si fue en ese documental que mostraban un poco el background de cada uno de los espeleobuceadores, no sé si se dice así. Y ellos en algunas entrevistas decían que había mucho, que no cualquiera podía hacer espeleobuceo, ¿no? Y que hay características y satisfacciones que ellos encuentran que no todo el mundo encuentra. Por ejemplo, eso de, creo que era el silencio, el encontrar Sí. un momento que los escapa, es un escape de sus vidas, en el cual están ellos solos, como me contabas ahora, me hiciste acordar, solo, con cero visibilidad, explorando algo desconocido, como eso, ¿no? Paisajes lunares. ¿Eso lo encontraste vos o lo buscaste vos? No lo buscas, lo encuentras, porque eso te llega, porque dices, bueno, pues vamos aquí y hoy y bueno, incluso aunque sea la cueva ya esté explorada y veas un hilo, yo para mí cada vez que te metes a hacer una cosa de esas es algo nuevo, ¿no? Aunque sea la 10ª vez que vas a la misma cueva, estás siempre encontrando alguna cosa o te fijas en un detalle. Para mí siempre eso es muy satisfactorio.
Y evidentemente, cuantas más veces vas a una cueva, más tranquilo y más cómodo, confortable te sientes, ¿no? Porque sabes dónde están las cosas, sabes dónde está la salida o cuál es la dirección. Bueno, es más fácil, ¿no? Pero yo creo que es eso, que no lo buscas, lo encuentras porque las cosas van surgiendo así a lo largo de los años, con los entrenamientos y con las experiencias, ¿no? No me imagino, o sea, no me cuentes cuál es la cara de tu señora al recordar esa vez que te invitó a ir a hacer buceo en el No Caribe. lo Digo, sé. no era la idea, ¿eh? No, no era la idea. No era la idea. No suele ser la gente cuando haces una actividad como el buceo, normalmente que haces un curso de buceo, etcétera. Pues luego al final el 90% de los buceadores se quedan en hacer el buceo de verano, de vas 5 o 6 veces en verano a bucear y ya está, y hasta el año siguiente, ¿no? Pero no, bueno, yo he encontrado otra cosa, la verdad. ¿Tenés alguna cosa en mente así de decir, bueno, esta es la exploración que quiero hacer? ¿Tenés algún sueño dentro de este mundo? O como grupo, ¿no? Es decir, Mm, bueno, eh, este es nuestro objetivo o desafío, No, ¿va? yo creo que además, yo no tengo ningún objetivo. O sea, es difícil plantearse objetivos, es lo que surja. Pero entre otras cosas, bueno, cada vez, la exploración en cuevas es una exploración que lleva generaciones y generaciones y no se acaba nunca. Y como te decía antes, muchas veces va determinada por saltos tecnológicos. Pues antes las luces que podías utilizar no te han iluminado nada más que 1 metro alrededor tuyo y ahora tienes unas luces que son espectaculares y que tú vas a una cueva que ya has entrado muchas veces y resulta que encuentras algo nuevo porque tecnológicamente Lo ves tienes mejor más. iluminación. Claro, entonces, objetivos, yo no me marco ninguno porque aparte ya es cuestiones de edad. No puedes plantearte que estar con 70 años haciendo estas cosas como... Tiene, Esto es más bien tiene una edad, para... digamos, tiene un tope. O sea, me imagino que físicamente Lógica, es un desafío, ¿no? claro, Físico. físicamente es muy exigente, dependiendo de tipo de actividad y de exploración. Y entonces, la gente que está haciendo estas cosas, es que está la nueva generación, son gente que están en torno a los 30 años, que ya están teniendo experiencia y son buenos espeleólogos, fuertes. eh, y yo, sinceramente, lo que ahora mismo me gusta es estar aquí en la zona donde vivo. Hay muchísimas cuevas y buscar cuevas, estar explorando cuevas sencillas y aportando pues, el grano de arena que puedes aportar tanto a la parte arqueológica como a la parte de conocimiento de, de la zona de topografía, ¿no? El objetivo inmediato que tenemos nosotros, aparte de lo que hagamos aquí, es en verano vamos a hacer una exploración al Pozo Azul con el equipo internacional y ese es el siguiente objetivo, ¿no? Ir de ayudante de support divers, ¿no? Que se dice, al equipo de los que se llaman push divers, los que van a los buzos de punta, los que podríamos decir que van a hacer la exploración. Ese es nuestro objetivo. Bueno, pues a lo mejor resulta que un día te encuentras con que vas aquí al lado de casa y te encuentras un sifón y detrás encuentras una galería inmensa y dices, este es mi objetivo vital para el resto de mi vida, ¿no? Claro. Alberto, fue un placer. No te voy a decir el Igualmente. hombre de las cavernas, pero la verdad es fascinante, ¿no? Lo que contás. Obviamente no es algo para todo el mundo, pero y bueno, ojalá no te convoquen y que no pase una tragedia así un día para ir a No, ojalá rescatar, no no. sé, pues además el idioma, otro idioma, hacerse entender. Realmente es muy disfrutable la película. Me imagino que capaz que había algo tuyo que decía, yo quiero estar ahí, ¿no? Estar en Sí, esa sí. historia. Yo, sinceramente, es un momento que me hubiese gustado vivir, básicamente porque todo salió bien. Si hubiese salido mal, a lo mejor no te apetece estar, ¿no? Pero Exacto. bueno, algún día lo que podemos hablar es, si quieres, es qué he aprendido yo desde el punto de vista respiratorio de la fisiología del buceo y de las técnicas que utilizamos en buceo, tanto en las descompresiones como, por ejemplo, uno de los Titulares. aparatos que... Dame titulares Sí. y para atrapar así, dejarme Pues pensando. A ver, son cosas que utilizamos todos los días o que pensamos todos los días y que luego no nos damos cuenta de ellas. Como por ejemplo es la toxicidad del oxígeno, por ejemplo.
y esto ya es de muy antiguo, o sea, esto estamos hablando del finales del siglo XIX, toxicidad del oxígeno. O sea, De te podés dañar, Jourdan, podés generar daño pulmonar por inspirar claro, altas concentraciones de oxígeno y, y, haciendo buceo. y claro, y cerebral. Y eso es una cosa que hay que tener en cuenta. O, por ejemplo, el uso de los recicladores, rebreathers, que son aparatos que en buceo técnico y sobre todo en exploraciones muy largas son absolutamente necesarios, porque si no, no tienes capacidad para llevar botellas suficientes para tener el gas para poder hacer la exploración. Y eso, al final, es lo que hacemos con los respiradores de anestesia. Y eso es lo que les explico yo todos los días a los residentes cuando estamos haciendo algún procedimiento de sedación con Seborane pues hoy por la tarde he estado en sedaciones de resonancias utilizando pues un sistema muy similar al que se utiliza en las exploraciones de buceo, que es el respirador de anestesia. Bueno, son cosas que son interesantes. Bueno, el El juego de uso del presiones. helio, El eso, exacto. helio. Sí, ¿por qué utilizamos otros gases que no son el aire? El oxígeno, primero es un error muy grave, muy común, el pensar que los buceadores bucean con oxígeno. No, el oxígeno es tóxico a partir de ¿No? los 6 metros. Ah, mierda. No, el, el oxígeno es tóxico a partir de los 6 metros de profundidad y es potencialmente mortal a partir de los 10. O sea, y entonces buceamos con aire. Pero el aire también genera otra serie de consecuencias, como son lo que llamamos las borracheras de las profundidades, que es la toxicidad por el nitrógeno, la narcosis de las profundidades. Y eso no se puede utilizar O sea, aumenta la hasta fracción a del partir de aire los... inspirado, la fracción nitrogenada, digamos, del aire. Claro. El nitrógeno, la presión parcial de nitrógeno hace que tú te genere un paso de nitrógeno hacia, bueno, aparte de la toxicidad, de esa borrachera por directamente porque te ve afectado tu cerebro, tienes la parte que es la descompresión, la generación de burbujas, si haces un ascenso muy rápido, esas burbujas crecen y te produce una embolia. Con lo cual, es importante. Y otra cosa, por ejemplo, desde el punto de vista médico, es saber si tenemos un foramen oval permeable o no. Mm. Eso del foramen oval permeable Te hiciste un que ecocardiograma tanto vos para ver si tenías y el. yo no tengo. Ah, o sea que si Pero tenés un uno de... aseyano, un foramen permeable, no podés. O Bueno, podés. puedes tener problemas, puedes tener algún problema. Y hay que acordarse de que eso lo sabemos por el distrés respiratorio. Hay que acordarse que un 20% de la población adulta tiene un foramen oval permeable. O sea que, El shunt. bueno, son Y, cosas y, interesantes que y la podemos de discutir. pará, porque eso sí no leí. ¿Está estudiado eso? Así, fisiológicamente. Porque está mucho, Es que mucho lo nos de... fijamos en la medicina de la altura, ¿verdad? La Sí, hipoxemia hipovárica. Ahora, sí. no sé si decirlo, hipoxemia hiperbárica, ¿cómo le podríamos decir? Problema No, dox. sí, es la medicina hiperbárica y bueno, eso es un tema que es muy interesante porque nosotros cuando buceamos a profundidad podemos hacerlo con mezclas hipóxicas. Es decir, no tenemos que quitarle oxígeno a la Bajar la mezcla que CO2 estamos 21%. respirando. Ajá. Claro, y poder respirar con mezclas como, por ejemplo, 9% de oxígeno, 9% o 18% o 15%, porque si tú respiras eso, un aire con 21%, pues vas a encontrarte con que vas a tener problemas de toxicidad de oxígeno. Son interesantes estas cosas. Y normalmente lo que haces es quitas parte del nitrógeno para meter helio, con lo que se haces unas mezclas que se llaman trimix, que sería oxígeno, nitrógeno y helio, pero en diferentes concentraciones y que eso te permite pues evitarte la narcosis, la borrachera de las profundidades, disminuir la posibilidad de la hiperoxia, que es una de las cosas también Ujú. graves que te pueden producir convulsiones debajo del agua, no son nada buenas. ¿Te pasó alguna vez de Y estar con algún efecto adverso de sí, oxigenación? con narcosis sí, 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 ¿Y sí. adentro, Sí, y abajo del agua? Sí, y en mi caso la narcosis que yo he tenido ha sido una narcosis muy desagradable, o sea, una situación de estar muy poco confortable, muy agobiado, con lo cual Nervioso.
Sí, hay otra gente que se lo toma como si hubiese tomado 3 martinis y entonces está como eufórico. Y eso es tan peligroso como lo otro o más, porque piensas que eres un Largás el superhéroe, ¿no? hilo, dale que no pasa Mm. nada. Sí. Ah, Entonces, entonces bueno, yo creo que son cosas que hay que tener muy en cuenta en el buceo técnico y que los buceadores técnicos que hacen las cosas o los buceadores de grandes profundidades, como los que están en las plataformas petrolíferas, etcétera, esas cosas las llevan a rajatabla. O sea, y hay procesos, por ejemplo, en los que hacen lo que se llama buceo en saturación, que están una semana debajo del agua uh, en campanas que una están semana. a profundidad o más. Ellos están trabajando, viven dentro de la campana y esa campana luego la sacan al barco y a lo mejor están otra semana descomprimiendo, pero ya en seco, encima del barco. Todas esas cosas son muy interesantes. Y si por interés tienes, mírate en PubMed cómo vas a encontrar muchos artículos Tiene que haber, claro. de procesos, sí, de análisis pues, por ejemplo, microburbujas. Análisis por ecografía de microburbujas con diferentes sistemas de descompresión o algoritmos de descompresión, pues son cosas muy Sí, además, interesantes. Y imagino que yo, que me gusta la natación y habitualmente nado, voy a 2,5 metros, 3, que nada, algunas piscinas tienen. Me duele un poquito acá, pero duele. Me eso, imagino. ¿Vos claro. cuánto en profundidad fuiste? Yo lo máximo que he bajado ha sido a 75 metros. Sí. ¿Cuál es la sensación? Porque yo me imagino que estar a más de 5 Ninguna. metros debe ser. No, Te duele el oído, no seas no, malo. porque tu cuerpo está sometido a una presión constante por todo tu cuerpo. Entonces, yo la verdad es que no tienes muchas sensaciones de presión para nada. No, no, no. El No. asunto es Es, irlo progresivo, ¿no? Sí, claro, claro. Y subir, evidentemente, tienes que subir progresivamente por temas de descompresión, claro. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que son cosas desde el punto de vista fisiológico y a nosotros que nos gusta tanto la medicina basada en la evidencia. Claro, tú resulta que estamos siempre discutiendo cosas, particularmente tú y yo, que estamos viendo ensayos clínicos que tienen 1.000, 1.500 pacientes. ¿Tú te imaginas lo que será hacer que un algoritmo de descompresión que a lo mejor luego se vaya a implementar a ordenadores de buceo? ¿Cómo podemos saber o hacer un ensayo clínico para saber que eso es correcto o no? Porque no, los buceadores no los vamos a poder Y no, someter a todos a y no. las mismas situaciones de igualdad. ¿Me entiendes lo que te digo, no? Sí, sí, Es sí. complicadillo. No, no, muy complicadillo. Y obviamente llevas la fisiología al extremo, ¿no? Claro. Es llevar la fisiología al extremo y como vos decías hoy, capaz que llevarlo con nueva tecnología que puede parecer, me imagino, mejores tanques, mejores propulsores, iluminación, va a ir cada vez el límite de la fisiología, cada vez más al límite, más al límite. Claro, Está exacto. fascinante. Así que te comprometo algún día podemos hablar de fisiología de la espeleología, ¿no? Y de Sí, la filosofía, filosofía y fisiología del buceo. Estaría sí, buenísimo. sí, por ejemplo, mira, mira, también te sugiero otro podcast que yo creo que puede ser muy interesante para todos los que trabajamos intensivos, y es el control de estrés. El control de las situaciones de estrés que tenemos a nuestro alrededor. Y eso, yo si quieres te paso el contacto de una amiga mía psicóloga que nos ha hecho charlas para eso mismo aplicado a la espeleología y a las situaciones de Sí, espeleosocorro, ¿no? resolución de problemas en el extremo. Exacto, y de cómo tú mismo tienes que enfrentarte o cómo puedes enfrentarte a estas situaciones de estrés, ¿no? Y esas situaciones de estrés las tenemos todos los días en las unidades de cuidados intensivos. Cómo manejar para ti mismo y para el equipo, ¿no? Eso yo creo que es interesante. Queda hecho el compromiso, Alberto. Te mando Muy un bien. abrazo. La verdad que me quedé colgado. Voy a ir a PubMed a buscar algo de fisiología para tratar de discutirte de ese punto que sé que voy a perder, pero el asunto es llevar la discusión a las profundidades. La verdad que buenísimo. Y estamos en la vuelta. Muy bien, muchas Un gracias. abrazo. Saludo.